Bueno, muy buenas noches. Vamos a empezar. Me gustaría que, si es que pueden, me ayuden encendiendo las cámaras, ¿ok? Empecemos entonces. Hay compañeros que ayer no estaban, que no les había visto. Entonces sí me gustaría que se presenten. Por ejemplo, la señorita Rosado. El día de ayer me parece que llegó, pero no pudimos escuchar su presentación. Me gustaría escuchar a qué se dedica, por qué está aquí, qué espera del curso, etcétera. Le escuchamos, por favor. Hola, buenas noches. Buenas noches. Aló. Sí, buenas ¿Me noches, le escuchan? escuchamos. Sí, Buenas noches. Bueno, me dijo que me presente. Soy Patricia Rosado, vivo en Valencia, trabajo y ayer no pude ingresar porque salí tarde del trabajo, por lo que trabajo en el área de producción en banano. ok, muchísimas gracias. Señor Emanuel, el día de ayer no me suena su nombre conocido, si nos ayuda con su presentación, por favor. Aquí le veo también nuevo al señor Nieto. Me parece que el día de ayer no se presentó. ¿Quién más está? Bueno, me Hola, parece que buenas noches, le escuchamos. buenas noches, mi nombre es Jefferson Nieto, soy de Ecuador, la provincia del Oro, de la capital bananera del mundo, y estoy aquí para aprender un poquito más. Perfecto, muchas gracias. De pronto, señor Emanuel, si ya nos escucha, si es que puede presentarse. Bueno, entonces para los compañeros que de pronto el día de ayer no pudieron ingresar, fue como una presentación. Conocimos un poco el resto de compañeros y definimos cómo íbamos a trabajar. Entonces, en cuanto a las tareas, vamos a trabajar bastante aquí para tratar de lo menos posible dejar tareas a la casa. Las tareas que tengan que realizar serán de una semana para la siguiente. Vamos a trabajar en la plataforma, vamos a subir las tareas en la plataforma por donde ingresan a clases. Ahí mismo encontrarán el material donde dice biblioteca virtual. Las evaluaciones, vendremos dos evaluaciones, una a mitad de mes y la otra al finalizar el mes. Entonces van a ser nuestras evaluaciones. También les había mencionado que no vamos a arrancar inmediatamente con lo que es nutrición vegetal, etcétera, sino que vamos a empezar desde abajito porque existen compañeros que no conocen, digamos, la teoría, ¿ok? Entonces, sí, un poquito de paciencia para los que ya dominan ciertos temas y por el contrario, poder participar y puedan aportar con sus conocimientos, ¿ok? Bueno, dicho eso, entonces, vamos a empezar con lo que es un poco del repaso de edafología. Cuando hablamos de edafología, a qué nos referimos? Por ejemplo, señorita Rodríguez. Si queremos hablar de edafología, ¿de qué significa que vamos a hablar? Buenas noches con todos, buenas noches, ingeniera. Cuando nosotros hablamos de edafología, estamos hablando sobre relación del suelo, cómo está sobre el suelo, cómo está compuesto, de qué capas, qué contienen, Perfecto. su Entonces, composición, y su relación entre suelo, agua. De todo perfecto. eso se habla de la ecología. Muchas gracias. Entonces, cuando hablamos de edafología, básicamente hablamos del suelo y sus interacciones, ¿ok? Entonces les decía que por qué era importante estudiar primero al suelo, pues porque aquí es donde se desarrolla la planta. Aquí está con el micrófono abierto, por favor. A ver.
Ya, entonces les decía que era importante conocer el suelo porque ahí es donde se sujeta la planta, ahí es donde se desarrolla la planta y por ende influye bastante en la nutrición. Por eso se escucha hablar de los estudios edafológicos, ¿ya? En pocas palabras, siempre que escuchen la palabra edafología tiene que venirle a la mente el estudio del suelo o en sí el suelo. ¿Cuáles serán, a ver, no, primero, ¿cuál sería la definición de suelo? A ver, señor Rojas, ¿cuál sería la definición de suelo? ¿Qué es suelo? ¿Qué es suelo, señor Wessner? Señor Nietos, dígame, a ver, lo escucho. Muy buenas noches. Bueno, el suelo podría ser todo lo que se encontraría o todo lo que abarcaría en este caso, que sería cuestión de poder rever lo que son los nutrientes, o en este caso también sería poder ver los componentes que podría llevar el suelo. Ya, gracias. Señor Rojas, que levantó la manito, a ver. Señor Rojas. Señor Slater, así se dice. Sí, Miss. Ya. ¿Qué será suelo según usted? El suelo es el material en donde se genera vida. Ya, muy bien. Señorita Rosado, ¿qué es suelo para usted? Señor Nieto, Hola, buenas noches. buenas noches. ¿Qué es suelo Bueno, para usted? el suelo es algo que está compuesto de minerales, agua y materia orgánica, ¿no? Proporciona un ciclo de nutrientes primarios para la vida vegetal y animal. También Ya, actúa como una base para la alimentación, en combustibles, en fibras y productos así, y esto lo que permite que las plantas puedan crecer según su tipo de cultivo, ¿no? ya, muy bien. Sí, básicamente el suelo podría contener todo eso. ¿Cómo lo definiría usted, señorita Rodríguez? Buenas noches. Bueno, el suelo está compuesto por varias capas, horizontes, en las cuales tenemos donde están la materia orgánica, los minerales, los nutrientes, donde también se puede desarrollar la planta correctamente, donde se encuentran los seres vivos, sedimentos, Ya, todo esto se encuentra en el suelo, donde están compuestos los minerales, rocas. Eso para mí es suelo. ok. Sí, suelo es todo lo que ustedes dijeron, pero la definición, así como la breve definición de suelo, es que suelo es la capa superficial de la corteza terrestre. ¿Ok? Entonces el suelo es la capa superficial de la corteza terrestre. ¿Y por qué tenemos que definirlo así? Porque el suelo tiene que ser o comprende únicamente los primeros 20 centímetros. Después de esto ya tenemos otro tipo de estructuras, otro tipo de horizontes que no son precisamente suelo. Entonces por eso es que al suelo lo definimos como la capa superficial de la corteza terrestre, ¿ok? Y eso no lo olvidemos nunca, y que comprende los primeros 20 centímetros. ¿Por qué serán entonces únicamente considerados suelos los primeros 20 centímetros, por ejemplo? ¿Por qué creen ustedes? Y aquí va bastante en relación lo que mencionaron de las capas, de la vida microbiana, etcétera. Lo que pasa es que en estos primeros 20 centímetros o en este primer horizonte es donde se encuentra la mayor cantidad de actividad microbiana. Es decir, aquí tenemos a las bacterias benéficas, a la interacción con los hongos, tenemos a los organismos más grandecitos como las lombrices, tenemos los microorganismos, etc. Entonces, sabiendo que son los primeros 20 centímetros, es ahí donde yo tengo que explorar y tengo que explotar también la mayor cantidad de esta parte, ¿ok? Porque ahí van a estar las interacciones que van a permitir la solubilización de nutrientes, etc. Entonces, regresando al tema,
suelo se define a la capa superficial de la corteza terrestre, ¿ok? Y voy a compartirles la presentación. Cualquier pregunta, por favor, no duden en hacerlo, igual yo les iré preguntando, ¿ya? Ya, si ven la pantalla. Entonces, el suelo como sustrato agrícola, principalmente es considerado sustrato agrícola por todas las funciones que ustedes ya mencionaron. A ver, esperen, déjenme apagar la cámara porque está un poco lento mi internet. Ya. Entonces, ya dijimos cuál es la definición de suelo y dijimos que suelo es la capa superficial de la corteza terrestre. ¿Cómo se forma el suelo? El suelo requiere de miles de años para poder originarse. Entonces se demora bastante tiempo en que nosotros podamos obtener partículas de suelo y por ende que tengamos un suelo. Ya vamos a ver en la siguiente lámina cómo es que se forma el suelo. Lo importante en esta lámina es saber cómo está compuesto cada partícula de suelo. Entonces miren el gráfico que les estoy mostrando. Cada partícula de suelo está conformada por 3 fases y estas fases son importantes en el momento de la absorción de nutrientes, en el momento de mantener bien a la planta. Porque cada partícula de suelo siempre va a tener una fase sólida, una fase líquida y una fase gaseosa. Entonces, esto es como un repaso para todos los compañeros que ya pasaron por la universidad. Entonces, la materia o el material sólido está conformado o debería estar conformado por 45% de parte mineral y 5% de materia orgánica. Pero la realidad hasta aquí es otra. ¿Quién de ustedes sabe cuál es el contenido máximo de materia orgánica que tienen los suelos ecuatorianos? A ver, los escucho, ideas. ¿Cuál será el contenido? Veamos, ¿qué han escuchado ustedes? Señor Hidalgo, ¿qué han escuchado? ¿Cuál es el contenido de materia orgánica, el mayor contenido, el mayor porcentaje de materia orgánica que tienen los suelos ecuatorianos? A ver, ideas. A ver, señor Nieto. El contenido de materia orgánica es el desecho de hojas y los excrementos de los animales. Sí, perfecto. La pregunta en realidad era ¿cuál es el porcentaje de materia orgánica que tienen nuestros suelos? Se dice que un suelo, como les estoy mostrando aquí, debe tener 45% de minerales y 5% de materia orgánica. Sin embargo, estudios que se han hecho en el país demuestran que el suelo que tiene mayor cantidad de materia orgánica llega máximo al 3%. ¿Ok? Entonces, lo que les estoy mostrando aquí es como el panorama ideal que debería tener una partícula de suelo. Sin embargo, como les digo, los suelos ecuatorianos tienen únicamente el 3% de materia orgánica. Eso en investigaciones que se hicieron hace unos 5 años más o menos, porque antes, o mejor dicho, hubo un tiempo en el que las empresas dedicadas a la agricultura orgánica mencionaban que los suelos de ellas tenían porcentaje de materia orgánica de hasta el 10%, oscilaba entre el 7 y el 10%. Entonces se hicieron investigaciones y se demostró que los suelos, o sea, el más rico en materia orgánica, era efectivamente el que tenía máximo el 3%, porque es bastante difícil conservar a la materia orgánica y mucho menos en la actualidad donde se dedican a las producciones intensivas de cultivos, ¿ok? Entonces, nuestra partícula de suelo debe tener 50% de material sólido distribuido en 45% de minerales y 5% de materia orgánica. Tiene una fase líquida, que obviamente entonces contendrá agua dentro de la partícula del suelo. Existe el 25% de agua y el 25% de aire, ¿ok? Entonces esto, imagínense, compone a cada partícula de suelo. Cada partícula de suelo debe tener entonces 25% de aire, 25% de agua y 50% de material sólido. Esta es la composición. ¿Cuáles son las características y la importancia? Aquí sí, lo que dijeron cada uno de ustedes. Les sirve primero a la planta como sostén, les sirve como fuente de nutrientes y les sirve
para el intercambio o las interacciones microbianas, ¿ok? Si vamos a ver la importancia del suelo, alguien también ya mencionó que efectivamente en el suelo, si no tuviésemos suelo, no podríamos dedicarnos a la agricultura y por lo tanto no podríamos obtener los alimentos. Recuerden que cada nación, cada país tiene que asegurar o darle una soberanía alimenticia a la población. Y aquí cuando hablamos de soberanía, entonces nos referimos a que tienen que asegurarle que van a poder producir los alimentos a largo plazo, o sea, siempre van a poder producir este tipo de alimentos, ¿ok? ¿Alguna pregunta de esta lámina? ¿Todo clarito? Ya. Entonces, ahora veamos cómo se forma el suelo. Mire, el suelo, o para que se forme el suelo, tiene que pasar miles de años, como ocurrió en la antigüedad. ¿A partir de qué se originó? A partir de una roca madre, ¿ok? Entonces, ¿quiénes son los factores que participan en la roca madre o quiénes son los que definen también el tipo de suelo? El clima, la biota, incluyéndose los microorganismos y los organismos mayores, el tipo de relieve y la roca madre, todo esto en función del tiempo. Entonces, no es que en un año, 2 años yo voy a obtener suelo. Se necesita muchísimo tiempo para que se vayan formando los horizontes. Y aún así, no es que se desintegra la roca madre e inmediatamente yo voy a tener materia orgánica. Para la formación de materia orgánica se requiere igualmente gran cantidad de tiempo. Pregunta, antes de analizar la formación del suelo propiamente. ¿Por qué creen ustedes que el tipo de relieve y el clima van a influir en la formación del suelo? A ver, les escucho. ¿Cómo influirá el relieve y el clima? O sea, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué influyen en el suelo, en el tipo de suelo? ¿Qué creen? ¿Qué piensan ustedes? A ver, les escucho. A ver, el tema de los climas es muy importante en los suelos, porque de esto dependen los suelos cómo pueden estar altos para poder, poder tener nuestros cultivos sanos, ¿no? Si tenemos un suelo donde tenemos unas características muy toscas, digamos así, por ejemplo, un suelo que no tenga agua, que sea muy seco, entonces por ende cuando uno quiera sembrar no vamos a tener una buena producción. ¿Por qué? Porque ese suelo va a ser un suelo compactado que va a necesitar de mucha aireación, ¿no? Pero si tenemos un suelo que tiene bastante aireación, tiene humedad, está, como se dice, eh, a punto o sea, a punto caramelo, entonces vamos a tener una buena plantación, ¿no? Ya, muy bien. ¿Quién tiene otro aporte? ¿Cómo más creen que puede interactuar? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se relaciona lo del relieve con el suelo? Recuerden que estamos hablando de que tenemos un relieve y este relieve o esta roca de este relieve va a sufrir desintegración y se va a formar el suelo. Entonces, el relieve y el clima determinan el tipo de suelo que yo voy a tener. Cuando hablamos de tipo de suelo, ¿de qué estamos hablando? A ver, cuando yo hablo de tipo de suelo, ¿a qué me refiero? Señor, a ver quién tengo por aquí. Señor Rojas. Si es que hablo de tipo de suelo, ¿de qué estoy hablando? Señor Wesner, a ver. Dije, ¿qué sería la característica que tiene, o la característica o que haría diferencia del suelo? Por ejemplo, uno puede ser muy rocoso, otro puede ser muy, que sería muy arenoso. Perfecto. Entonces recuerden que de acuerdo al relieve y al clima donde va a desintegrarse mi roca, yo voy a tener los tipos de suelo. Cuando yo hablo de tipos de suelo, significa que voy a tener un suelo arenoso, un suelo arcilloso, un suelo franco. Esos son los tipos de suelo. De aquí que por eso no es lo mismo que yo tenga un suelo en el oriente, un suelo en la costa y un suelo en la sierra. ¿Ok? Porque los climas, primero, son diferentes. Segundo,
se originaron a partir de una roca madre ubicado en un relieve diferente, porque ustedes saben que obviamente en la sierra el relieve es mucho más pronunciado y por lo tanto las condiciones climáticas son súper diferentes a las que voy a tener en el oriente y en la costa. Así como abuelo de pájaro, ¿qué tipo de suelos tenemos en el oriente? A ver, ¿qué tipo de suelos tendré en el oriente? Señorita Rodríguez. Rodríguez, ¿eh? Sí. Buenas noches. Digamos, en el oriente se encuentran, digamos, suelos de tipo fluviales, de acuerdo a la taxonomía. Ya. Una característica que salta a vista de todos es que en el oriente tenemos suelos rojos, es decir, que son suelos ricos en arcilla. Por lo tanto, los suelos que predominan en el oriente son suelos arcillosos y ya vamos a ver las características. Si es que yo me voy, por ejemplo, a la costa, me voy a la parte de Guayas, Manabí, incluso, bueno, también una parte de la sierra, ¿qué tipo de suelos encuentro en esa parte de la costa? Como que la cercanía al mar. ¿Qué tipo de suelos tengo ahí? Señor, a ver, cualquiera. Arenoso. Arenosos, muy bien, entonces tengo suelos arenosos. Si es que en cambio me voy más a la parte del páramo, ¿qué tipo de suelos voy a tener ahí? Barroso. Suelos pedregosos, más o menos. Lodoso. Ya, no tanto Omníferos. eso, no tanto pedregosos, pero sí tengo suelos que son bastante ricos en humus, suelos francos, es decir, que son suelos que tienen características ideales, que son suelos negros. ¿Por qué? Efectivamente por el clima que se produce ahí, ¿ok? Por el clima. Ya vamos a explicarles cómo influye el clima en esto de la mineralización de los nutrientes, pero como tengo un clima mucho más frío, existe una liberación de nutrientes más lenta y van acumulando mayor cantidad de materia orgánica, mientras que a medida que hace más calor existe una mineralización más rápida, ya les voy a explicar lo que es la mineralización, y por lo tanto menor formación de materia orgánica. Tengo diferentes tipos de suelos, entonces en todas las diferentes regiones del Ecuador puedo tener arenosos, puedo tener arcillosos y francos, que son como los que predominan los predominan las características de los suelos, ¿ok? Entonces, ahora sí, ¿cómo se originó el suelo? El suelo se origina porque se empieza a desintegrar la roca madre. ¿Quién influye en esta desintegración de la roca madre? El clima y el relieve. Entonces empieza a desintegrarse la roca madre o el material parental. Entonces la roca al desintegrarse empieza a permitir que se genere o aparezcan las primeras vegetaciones. Esta vegetación, ustedes saben que una vez que ha cumplido su ciclo, llega a la senescencia, es decir, llega a la muerte y empieza a descomponerse. Cuando empieza a descomponerse, empiezan a aparecer los primeros microorganismos. La descomposición de estos restos vegetales, entonces, va a hacer que se forme la materia orgánica. Ahora yo ya tengo interacción de microorganismos, interacción de clima, interacción del material parental y de la que ya se está formando el suelo y empieza a aparecer el horizonte A. Dentro del horizonte A han escuchado hablar del horizonte 0, del horizonte 1, etcétera, pero básicamente el horizonte A es aquel que nosotros consideramos del suelo propiamente, porque aquí están considerados la flora, los microorganismos, las interacciones, etcétera. Y entonces empieza a originarse la materia orgánica en forma de humus. El humus es el grado máximo de descomposición de la materia orgánica. Por decirles, si yo pongo a descomponer una manzana, la manzana es materia orgánica porque es un resto vegetal en descomposición. Cuando la manzana se descompone completamente, es decir, cuando yo ya no reconozco que es una manzana, significa que ya se está convirtiendo en humus, es decir, el grado máximo de descomposición de la materia orgánica, ¿ok? Entonces empieza a existir mayor cantidad de microorganismos porque tienen mayor interacción entre ellos, porque tienen fuente de alimento, empiezan a nacer las plantas. Ustedes saben que las plantas llegan al punto
de su máximo desarrollo, producen las semillas, estas se dispersan por el viento y así sucesivamente entonces se va creando el ciclo de la materia orgánica y esto ayuda a que mi suelo o mi material parental se vuelva mayormente rico en nutrientes, ¿ok? Entonces, miren, se sigue desintegrando el material parental o la roca madre y se van formando los horizontes. Entonces yo voy a tener un horizonte A, que es el ideal para la agricultura. Voy a tener el horizonte B, que ya tiene menos características aptas para que yo pueda sembrar o para que las raíces de mi planta se desarrollen normalmente. Por eso incluso cambia hasta la coloración. Cuando se hacen las calicatas en los suelos, la calicata es un orificio, un hueco que se hace de 1 metro por 1 metro y ahí se van viendo los horizontes y entonces se va viendo la coloración. La coloración es un indicador de qué tan rico en nutrientes es mi suelo, ¿ok? Entonces, el horizonte A va a ser bastante oscuro porque va a tener mayor cantidad de materia orgánica. A medida que van descendiendo el horizonte B, tendrá una coloración un poco más clara hasta llegar al horizonte C o material parental, que es en sí la roca madre. ¿Ok? Se escucha bastante hablar de material parental, roca madre u horizonte C, y es prácticamente lo mismo. Aquí yo ya no puedo sembrar porque eso ya no es suelo. Entonces aquí ya no voy a tener la composición de agua, de oxígeno o de minerales, por lo tanto la planta no va a poder crecer porque no va a tener nutrientes. Y todo este proceso entonces va en función perdón, del tiempo. Va en Hola. función del tiempo, ¿ok? Señor Manuel, ¿tiene alguna preguntita? Veo su manito levantada. ¿Alguna preguntita? Ok, a ver, de esta lámina, ¿hay alguna pregunta? Recuerden que hay compañeros que de pronto son, que tienen poco conocimiento de esto porque son de otras carreras, de otras formaciones. Pregunten, por favor. Cualquier cosa que no entiendan, pregunten tranquilamente. ¿Ya? Y yo tengo una pregunta. Dígame. Sabiendo que la descomposición o roca madre, en este caso nos da resultados varios tipos de suelos, como ya usted nos mencionaba, Ujú. arenoso, calizo, pedroso o mixto. Ya, todos estos suelos tienen el mismo grado de fertilidad o dependiendo del suelo, o cada suelo tiene diferente, en este caso, grado de fertilidad o nutrientes o diferente tipo de nutrientes. Perfecto, excelente pregunta. Todos los suelos o los tipos de suelos tienen diferente grado de minerales o de nutrientes, ¿ok? Entonces, ya les voy a mostrar más adelante que uno de los suelos que son más ricos en nutrientes son las arcillas, pero es como contradictorio porque las arcillas son los que tienen mayor cantidad de nutrientes, sin embargo, tienen otros problemas que hacen que no sean los ideales para la agricultura, porque tienen otras propiedades físicas y químicas que los convierten en suelos que presentan muchos problemas al momento de querer sembrarlos o aprovecharlos, ¿ok? Entonces, el suelo, como les digo, el más rico es el arcilloso. El que menos nutrientes tiene es el arenoso porque tienen tamaños de partículas bien grandes, como les voy a mostrar en la siguiente lámina. Entonces, buena pregunta. No todos los tipos de suelo tienen la misma calidad y cantidad de nutrientes, ¿ok? Obviamente esto depende porque no pueden, tienen, como les digo, propiedades físicas y químicas que hacen que sus nutrientes no puedan ser aprovechados. Entonces ya les voy a mostrar más adelantito. Buena pregunta, muchas gracias. Listo, entonces veamos la siguiente lámina, ¿ok? Entonces miren, aquí va lo que les decía. El suelo, el suelo tiene características propias de sí. Entonces tiene propiedades físicas y propiedades químicas. Ahora, los tres tipos de suelos principales o los que conforman a los suelos son la arena, el limo y la arcilla, ¿ok? Arena, limo y arcilla. Las arenas son los que tienen menor cantidad de nutrientes, son los suelos que presentan grandes problemas de infiltración, el agua se pierde fácilmente, los nutrientes rápidamente se pierden,
Las arcillas son uno de los mejores suelos en contenido de nutrientes muy ricos, pero tienen otros problemas. Y vamos a analizar cuáles son. Sabiendo que los suelos tienen propiedades físicas y propiedades químicas, dentro de las propiedades físicas del suelo tenemos a la textura. ¿Qué es la textura? A ver, les escucho. Señor, señor Hidalgo, ¿qué es la textura? Señor Slater, ¿qué es textura? Textura sería la parte externa del suelo, el que nosotros podemos tocar, por así decirlo. Ya, es algo que podemos tocar, muy bien. Señorita Rodríguez, ¿qué será textura? Textura es las diferentes, ¿cómo sería? Rugosidad que existe. Por ejemplo, hay textura franco arenoso, franco arcilloso, limo. Esa es la textura que se la puede determinar mediante el tacto o en laboratorio. Ya, perfecto. La textura, sí, es lo que ustedes dicen. Podemos definirlo entonces acercándonos a la definición que dijo la compañera como textura, que es la cantidad de arena, limo y arcilla que contiene un suelo. ¿Ok? Entonces la textura es la cantidad de arena, limo y arcilla que componen a un suelo. ¿Qué significa? Cuando yo tenga mayor cantidad de arena, voy a tener un suelo arenoso. Cuando tenga mayor cantidad de arcilla, voy a tener un suelo arcilloso. Cuando tengo proporciones equitativas, voy a tener un suelo franco. Entonces, siempre ustedes recuerden que la textura es la cantidad de arena, limo o arcilla que compone a mi suelo. Y el que le da el nombre para saber yo qué tipo de suelo voy a tener. ¿Ok? ¿Por qué es importante que sepamos la textura del suelo? Cuando yo sé la textura del suelo, yo voy a saber qué estructura tiene y por ende voy a saber qué problemas y qué beneficios o ventajas tiene el suelo. ¿Por qué? Si la textura es la cantidad de arena, limo y arcilla, la estructura es la manera en la que las partículas de arena, limo o arcilla se agrupan. ¿Ok? La estructura entonces es la manera o la forma en que las partículas de arena, limo y arcilla se juntan entre sí. Entonces, permítanme, a ver, déjenme ver si es que no se va mi internet cuando prenda la cámara. Ya. Miren aquí lo que les voy a explicar. Repito, yo sé que hay algunos de ustedes que ya saben esto, pero tengo que explicarlo por el resto de compañeros, ¿ya? Supongamos que yo tengo una textura arenosa. Significa que tengo mayor cantidad de partículas de arena, ¿ok? ¿Y cuál será la estructura? Es importante que yo sepa que las partículas de arena son las más grandes. Aquí obviamente les ven en tamaño agrandado, entonces les ven así, pero fíjense que miden de 0,05 milímetros, ¿ok? Entonces son súper pequeñitas. Y las arcillas miden menos de 0,02 milímetros, entonces son microscópicas, son como partículas de polvo que cuando se agrupan forman el suelo. Y las arenas, en cambio, son un poquito más grandes. ¿Qué es lo que pasa entonces? La estructura es la forma en la que se agrupan las partículas. Y pasa lo siguiente. Déjenme que les busco algo un ratito. Así. Vamos a suponer que lo que yo tengo aquí son partículas de arena, ¿ok? Cuando las partículas de arena se agrupan entre sí, van a dejarnos grandes espacios, van a dejar grandes poros entre las partículas porque no se pueden juntar. Entonces, si es que yo tengo aquí esto y después le pego, déjenme ver si tengo otra por aquí. No tengo. Supongamos que esa es otra partícula de arena, ¿no? Y se ven, yo les pego. Aquí me queda un espacio. Aquí me va a quedar un espacio, que es el poro. Cuando se agrupan muchas partículas, aquí va a quedar otro poro, otro espacio, otro espacio.
Aquí es donde nacen los problemas que tienen los suelos arenosos, porque si es que yo tengo muchas partículas que se pegan entre sí y me van a dejar espacios o me van a dejar poros en la mitad, cuando yo le pongo agua, el agua no se queda en el suelo o la partícula, lo que hace es filtrar. ¿Ok? Entonces el agua se pierde rápidamente. Y si es que yo pongo nutrientes en el suelo, igual, lo que pasa es que el nutriente se disuelve y se lava, se lava, se lava y va a las capas más profundas del suelo. Por lo tanto, estoy desperdiciando. Desperdicio agua, desperdicio nutrientes y eso pasa con los suelos arenosos que tienen ese tipo de problema. Las partículas al juntarse dejan grandes espacios o grandes huecos entre sí y el agua se pierde, se filtra fácilmente. Entonces, aquí nace el primer problema de los suelos arenosos. Segundo, su composición no se presta para que tengan gran actividad microbiana, para que sean ricos en microorganismos, porque son suelos, como ustedes han visto, bastante secos. Como no retienen agua, existen problemas en la descomposición, porque para que pueda existir descomposición de los desechos, tiene que existir una buena humedad. Para que los microorganismos puedan trabajar ahí también tiene que existir buena humedad. Por lo tanto, empiezan a aparecer los problemas. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa en las arcillas? En las arcillas es todo lo contrario. Como son partículas muy, muy, muy pequeñitas, como les digo, son tipo partículas de polvito que se van agrupando, cuando ellas se juntan, espérenme un segundo. Entonces, lo que pasa en las arcillas es que cuando ellas se juntan, no dejan ningún espacio, es decir, se juntan tanto, tanto que vienen a ser como una plastilina, así literal, no tienen ningún espacio para que el agua en cambio pueda filtrar. Entonces se vuelven como un chicle, se vuelven como plástico y el agua no puede filtrar, por lo tanto el agua tiene problemas para infiltrarse, se crean encharcamientos en la parte superficial, las raíces de las plantas no pueden ingresar porque es como literal, como un chicle, como una capa. Las raíces no pueden penetrar y por lo tanto tienen problemas. Aquí los nutrientes no pueden movilizarse, el agua en el suelo no se puede movilizar y todo esto crea problemas. ¿Ya? Entonces, por un lado tenemos a las arenas que dejan grandes espacios y por el otro tenemos a las arcillas que los cierran completamente y ninguno de los dos es beneficioso para el suelo, porque recuerden que tiene que existir 25% de agua y 25% de aire. ¿Ok? Entonces ahí empiezan los problemas. Cuando tengo un suelo franco, en cambio, estoy hablando de un suelo que tiene una mezcla equitativa de todas estas partículas y por lo tanto tiene tanto nutrientes, tiene en espacio, pero no en exceso, entonces las raíces crecen de manera óptima. Los nutrientes se movilizan, el agua en el suelo se moviliza sin ningún problema y se disuelven de mejor manera los nutrientes. ¿Ok? Entonces, dentro de las propiedades físicas del suelo, una de las más importantes o las más importantes son la textura y la estructura, porque de ahí yo puedo determinar cómo corregir un problema o qué hacer. Entonces yo sé que si es que tengo un suelo arenoso, tengo que aplicarle algo para que los poros que quedan entre las partículas ocupen o sean ocupados, se llenen con algo. Ya les voy a explicar con qué. Y en el caso de las arcillas, tengo que buscar algo que me separe un poco las partículas para que efectivamente pueda circular el aire y el agua. ¿Ya? Otra propiedad que tenemos entonces es la consistencia, que se refiere a qué tan, no me viene un sinónimo, a qué tan consistente es la estructura que yo estoy tocando. El color, como les dije, es indicador de qué tan fértil es mi suelo, de qué tan húmedo es. Entonces, mientras el suelo más negro sea, significa que tiene mayor contenido de materia orgánica, mayor contenido de humus y por lo tanto tiene una mayor o mejor fertilidad. ¿Ya? La temperatura también influye. ¿Por qué creen ustedes que influye o a quién le beneficia o le perjudica la temperatura? ¿Cómo será esta relación? A los microorganismos. Perfecto, a los microorganismos.
Porque recuerden que hay microorganismos que soportan bastante la temperatura, que actúan en altas temperaturas, como cuando existen las composteras, por ejemplo. Cuando existen composteras se pueden llegar a tener temperaturas incluso de 50 grados y existen microorganismos que trabajan perfecto así. Les gusta, necesitan esa temperatura. Pero en el suelo la temperatura tiene que ser no muy cálida, no muy caliente, porque si no los microorganismos mueren. ¿Ok? Y la profundidad. Mientras mayor profundidad tenga mi suelo, va a ser mejor aprovechado porque la raíz va a poder llegar hacia las capas más profundas. Mientras tengo un suelo que es mucho más compacto, estoy corriendo peligro cuando quiero hablar o cuando quiero que mis raíces crezcan, ¿ok? Entonces todas estas son propiedades físicas del suelo. Vamos a ver las propiedades químicas y ojo, porque aquí voy a hablarles o van a entender cómo vamos a corregir las estructuras de los suelos. Existen algunas propiedades químicas. Una de las más importantes es la capacidad de intercambio catiónico, la materia orgánica humus y la escala del pH o el pH. Vamos a empezar de la más sencillita. El humus. ¿Qué les dije que era el humus? A ver. ¿Qué dije que era el humus? Señorita Estrada, ¿qué es humus? Señorita Rosado, participen por favor. A ver, ¿qué es humus? Ya les dije. Es el grado máximo de descomposición de la materia orgánica. Perfecto. Entonces, Es la transformación de la materia orgánica. muy bien. Entonces, desde el grado máximo de descomposición, es la transformación de la materia orgánica, es decir, aquí ya están descompuestos completamente los desechos y ya tengo nutrientes per se. ¿Ya? Como ya no puede descomponerse más, la materia orgánica es una sustancia que me va a brindar nutrientes, pero que me sirve para mejorar a mis suelos. Si yo tengo un suelo arenoso y le aplico materia orgánica, los poros grandes se llenan de materia orgánica y existe una mejor retención de agua. Existe una mejor retención de nutrientes, existe una movilización de los microorganismos. Entonces, para corregir un suelo, para mejorar, no corregir, perdón, para mejorar un suelo arenoso, yo le aplico materia orgánica. Al aplicarle materia orgánica, estoy aplicando o estoy suministrándole nutrientes a mi suelo, estoy suministrándole un medio para que exista la solubilización de otros nutrientes, estoy también suministrándole un medio para que las bacterias benéficas, los hongos benéficos trabajen en el suelo. Entonces, ojo, no es que ustedes dicen, bueno, aplícale materia orgánica y le aplicas nutrientes. Sí, le aplico una mínima cantidad de nutrientes, dependiendo de los desechos que yo haya utilizado para que se descomponga. Pero también le estoy dando beneficios como mejorar la estructura, mejorar propiedades físicas, mejorar la infiltración y le estoy dando, como decir, una mano para que los microorganismos trabajen, para que los nutrientes se disuelvan. Por eso es la importancia de la materia orgánica y por eso es que todos escuchan hablar de que aplícale materia orgánica y materia orgánica, porque cumple más roles que únicamente proporcionarle nutrientes, ¿ok? De igual manera, si yo tengo un suelo arcilloso y le aplico materia orgánica, hago lo que les comenté, que las partículas se separan entre sí, la materia orgánica no permite que se vuelvan a juntar y por lo tanto aquí hacen lo mismo que en los suelos arenosos. Mejora la infiltración, permite que las raíces puedan ingresar porque el suelo ya no está compacto. Cuando llueve ya puede tranquilamente ingresar el agua. Entonces, la aplicación de materia orgánica. A ver, dígame, señor Wessner. Ya, y una preguntita. Hablando en la cuestión de lo que es arenoso, el cascajo, ¿cómo se podría considerar? Más o menos como tipo arenoso, por lo que está como separado. ¿Cuál es el O cascajo? cascajo. No sé si se le haga familiar o Me suena, pero dígame de qué está hecho.
Son como, como, en este caso, que sería como rocas molidas en pequeños fragmentos, como piedritas pequeñas. Ya. A ver, espera. Tengo la ligera idea de lo que es el cascajo, pero estoy confundida con algo. Claro, Ese son no. como así más o menos, es como que si fuera arenoso, pero en sentido amplio, en sentido grande. Yo me imagino así. Y no sé si aplicaría lo que, como usted dice, no, por ejemplo, sería por ahí las partículas del agua, no Ya. aprovecharía bien el El nutriente. cascajo, sí, ya sé cuál es. El cascajo per se no puedes o yo no le puedo utilizar para sembrar. De ley tengo que ponerle un sustrato. Entonces, el cascajo viene a formar parte como de un sustrato. No sé si ustedes habrán escuchado hablar de la pomina, por ejemplo. Entonces, cuando yo voy a hacer un sustrato, yo pongo cierta parte de tierra, cierta parte de pomina, cierta parte de materia orgánica para formar el Claro, sustrato. Entonces, el cascajo es un elemento para formar el sustrato. Entonces, no es que yo claro, por puedo ejemplo, coger y sembrar en el cascajo, no, porque tiene las características semejantes a la arena, pero como usted dice, son mucho más grandes. O sea, ahí sí se puede ver como la diferencia de que son bien grandes. Pero sí, vendría a ser como una arena y yo necesito mejorarla para poder sembrar en ese. el sustrato, como usted dice, en este caso entonces le ayudaría, por lo que, por ejemplo, puede haber sustrato de 70 o de 50-50. En este caso puede estar de coco, Correcto, 50 de coco y 50 de lo que es, en este caso ya abarcaría el sustrato ya, ajá. o 70-30 o así. Correcto, entonces es una proporción que me va a servir para el sustrato. Recuerden que, entonces como le digo, per se el cascajo no se puede utilizar para sembrar, es un elemento para un sustrato, necesita algo que le mejore, porque sí, vendría a tener las propiedades de la arena. Muy bien, ¿ya? Entonces, les decía que la materia orgánica me sirve para mejorar a la estructura de mi suelo. Ojo, a la estructura. Yo puedo aplicarle muchísima cantidad de materia orgánica que la textura va a seguir siendo la misma. Es decir, si yo tengo un suelo arcilloso y le aplico materia orgánica, ese suelo sigue siendo de textura arcillosa. Lo que he modificado es la estructura. ¿Por qué? ¿Qué dijimos que era la estructura? A ver, señorita Patricia, ¿qué dijimos que es la estructura? ¿Qué será la estructura? Ya lo dije. Señor Mancilla. A ver, señorita Rosado, ¿qué es la estructura? Una estructura. No es lo que hablaba de la cantidad de la arena, arcilla y que tenía una parte del suelo y se agrupa. Ay, ahí me mezcló las dos. A ver, estructura es la forma o la manera en la que se agrupan las partículas, ¿ok? Es la forma o la manera en la que se agrupan las partículas, ¿ya? Y la textura, en cambio, es la cantidad de arena, limo y arcilla que componen a mi suelo. Entonces, cuando yo aplico materia orgánica, digo que estoy mejorando la estructura, es decir, estoy mejorando la forma en la que las partículas se agregan. Lo que yo les decía, ¿verdad? Que cuando yo junto varias partículas de arena, me queda un espacio. Cuando yo le pongo materia orgánica, ese espacio es ocupado o es llenado por la materia orgánica, ¿ok? Entonces, no olviden, porque esto siempre sabe ser pregunta de examen que si es que aplico materia orgánica, ¿qué propiedad física del suelo estoy mejorando? ¿Cuál será la respuesta? Si aplico materia orgánica, ¿qué propiedad física del suelo estoy mejorando? A ver, señor Darío, ¿qué propiedad física? Eh, se- sería la textura. ¿Qué piensa, señor Nieto? ¿Será la respuesta correcta esa? Repíteme la pregunta, por favor, ya. No, sería la estructura la que estamos mejorando si ponemos materia orgánica. Perfecto. Otra vez, chicos, recuerden, a ver. La estructura es la manera como se agrupan las partículas. Si tengo partículas grandes, me van a dejar grandes huecos o grandes espacios entre sí.
Si tengo partículas pequeñitas como las arcillas, se crean como láminas de plástico, se crean como chicle, como plastilina. Si yo aplico materia orgánica, mejoro la estructura. Mejoro la estructura porque en el caso de las arcillas, separo las partículas. En el caso de las arenas, a ver, cierren los micrófonos, por favor. Ya. En el caso de las arenas, en cambio, cierro los poros que quedan. Entonces, cuando aplico materia orgánica, mejoro la estructura del suelo, la estructura. La textura es algo que no se puede modificar, es algo que no se puede cambiar. La textura nunca van a poder modificar. Un suelo arenoso morirá arenoso, mejor dicho, ustedes morirán y el suelo seguirá siendo arenoso. ¿Ok? No se puede modificar la textura. Lo único que puedo modificar cuando aplico materia orgánica es la estructura. ¿Ok? ¿Clarito, clarito hasta ahí? Ya, muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿No hay ninguna preguntita? Ya. Sigamos entonces. Vamos a hablar ahora de la capacidad de intercambio catiónico, que es otra propiedad química importantísima en el suelo relacionada con los nutrientes. La capacidad de intercambio catiónico, que es el gráfico que yo les estoy mostrando aquí. ¿Qué es la capacidad de intercambio catiónico? A ver, veámoslo con los chicos universitarios, los agrónomos agrícolas y futuros ingenieros. A ver, ¿qué es la capacidad de intercambio catiónico? ¿Qué será? Les doy un minuto para pensar, ya. Déjenme agarrar un poquito de agua. Piensen, ya les vuelvo a preguntar. Denme un ratito. A ver, ya volví. ¿Qué es la capacidad de intercambio catiónico entonces? Les escucho, les escucho. A ver, ¿dónde están los que son estudiantes de las universidades? A ver, eso les dan en primer semestre o máximo en segundo. No me acuerdo cuáles eran, así que no me hagan trampa. A ver, ¿quiénes eran los que eran estudiantes? Señor Slater, ¿era usted? Yo soy economía agrícola, no me da eso mismo. No le creo. Ay, Dios mío. A ver, pero sí sabía que era usted, veamos. ¿Quién más era? Intercambio catiónico es la capacidad que tiene el suelo de poder intercambiar arcillas y humus. Ya. Sí, ya por ahí vamos. Entonces, mire, la capacidad de intercambio catiónico es la capacidad que tiene el suelo para interactuar o intercambiar nutrientes, ¿ok? Básicamente es eso. Es como que qué capacidad tiene el suelo para intercambiar los nutrientes, para absorber los nutrientes. Entonces, fíjense en aquí. Dice que el humus, es decir, el grado máximo de descomposición de la materia orgánica, tiene una capacidad de intercambio catiónico, es decir, tiene la habilidad para atraer nutrientes, para intercambiar nutrientes de 600 a 800 miliequivalentes, es decir, esas son las unidades, pero de 600 a 800. Las arcillas tienen de 50 a 150, las turbas, que son los sustratos de los que les hablaba, de 50 a 100, y miren las arenas tienen únicamente de 10 al 40. Entonces aquí va otra razón por la que las arenas no son suelos que sean los óptimos o los ideales para la siembra, porque tiene una mínima capacidad para intercambiar nutrientes. Ahora, ¿cómo funciona esto del intercambio? Las arcillas, el humus, las turbas, tienen una carga
iónica negativa, ¿ok? Tienen una carga iónica negativa. Y la mayoría de nutrientes tienen cargas iónicas positivas. Entonces, ustedes saben que los polos opuestos se atraen. Por lo tanto, mientras mayor cantidad de carga negativa tenga mi suelo, mayor cantidad de nutrientes va a atraer. Y mientras mayor cantidad de nutrientes atraiga, significa que estos van a estar disponibles para las plantas. ¿Ok? Entonces, la capacidad de intercambio catiónico es la capacidad que tiene el suelo de atraer a los nutrientes. ¿Qué me conviene a mí entonces? Que los suelos tengan cargas negativas. Las arcillas, en comparación con las arenas y el limo, son los que tienen mayor cantidad de carga negativa y por lo tanto atrae mayor cantidad de nutrientes. ¿Ok? ¿Cómo puedo yo mejorar entonces la capacidad de intercambio catiónico de mi suelo? Como no puedo añadirle arcilla, ¿qué es lo que yo puedo añadir? ¿Qué le añado a mi suelo para que éste tenga mayor cantidad de carga negativa? A ver, ¿qué le puedo añadir? ¿Qué vimos ahorita? Materia orgánica. Materia orgánica, precisamente humus, porque recuerden que el humus ya está descompuesto totalmente y tiene qué cantidad o con qué cantidad de carga negativa aporta. A ver, con 600 a 800, ¿ok? Entonces yo tengo un suelo que sí, no es ni arenoso ni arcilloso, pero que tiene problemas o no es precisamente rico en carga negativa, yo le aplico humus, ¿ok? Cuando le aplico humus estoy mejorando su carga negativa. Por eso es que lo ideal es tener un complejo arcillo-húmico, es decir, un complejo en el cual tengo arcillas y tengo humus, porque estos van a mejorar la atracción de mis nutrientes, ¿ok? Y miren, este gráfico lo explica claramente. Cuando yo tengo los nutrientes en forma mineral o en forma iónica, estos tienen carga negativa y por lo tanto se van a pegar o se van a ser atraídos por las cargas negativas que voy a tener en el suelo. Cuando ya son compuestos como los fosfatos, etcétera, tienen otro proceso de intercambio, pero igual son atraídos por las partículas, ¿ok? Son atraídos por la carga negativa. Entonces, recuerden que yo necesito siempre tener gran cantidad de carga negativa para que los nutrientes puedan ser atraídos. Entonces, lo que les decía, que las arcillas son uno de los que tienen grandes cantidades de carga negativa y por lo tanto grandes cantidades de nutrientes, pero ¿qué pasa? Tienen el problema de la infiltración, o sea, el encharcamiento, tienen el problema de la compactación, etcétera, ¿ok? Entonces, estamos viendo los beneficios y las desventajas de cada uno, pero ya aprendimos cómo controlarlos y sobre todo cómo es que actúa la materia orgánica, cómo la materia orgánica mejora mi estructura, cómo la materia orgánica mejora la cantidad de cargas negativas que yo voy a tener en el suelo. ¿Ya? Entonces, por favor, pilas con esto porque son cosas que parecen teoría, pero en realidad les pueden salvar el puesto en un trabajo, ¿ok? Ya. Por último, vamos a hablar del pH. A ver, ¿qué es el pH? O potencial hidrógeno, que es la escala del pH, porque así se llama. Señor, a ver, ¿quién me ha hablado? Señorita Estrada, no le hemos escuchado toda la noche. Dígame, ¿qué piensa usted o qué cree usted que es la escala del pH? ¿Qué será la escala del pH? Buenas noches. La capacidad en que se puede también intercambiar o hacer combinaciones con herbicidas también. Cuando se hace aplicaciones con herbicidas o algún tipo de agroquímico se debe tener en cuenta eso. Ya. Pueden existir, ser alcalina, ácida y neutra. Ya, muy bien. La mayor parte, yo que tengo entendido, la mayor parte existen problemas con el pH alcalino al intercambiar. Eso es lo que puedo añadir acerca del pH. También se debe regular el pH al momento de realizar en el agua.
Ya, muy bien, muy bien. Gracias por su aporte. Señor Rojas, ¿qué nos puede decir usted sobre la escala del pH? Señor Rojas. Señor Hidalgo, han estado muy calladitos. ¿Qué nos pueden añadir ustedes sobre la escala del pH? La escala del pH es la acidez o alcalinidad que se de una solución acuosa, en la Ya, cual se liberan los iones de hidrógenos presentes en las determinadas soluciones. muy bien, perfecto. La compañera lo dijo todo. Entonces, la escala del pH se refiere a la cantidad de hidrógenos y a la cantidad de hidroxilos. ¿Qué es el hidroxilo? El hidrógeno todos sabemos que es el hidrógeno, H. Y los hidroxilos, en cambio, son la fusión del oxígeno y el hidrógeno. ¿Ok? Eso se llama hidroxilo. A la fusión del hidrógeno y el oxígeno se llama hidroxilo. Entonces, la escala del pH nos muestra cuánta cantidad de hidrógenos o de iones hidroxilo tiene mi suelo, o tiene la solución acuosa de mi suelo, ¿ok? O el agua de riego, el agua potable, etcétera. Pero en este caso, como hablamos del suelo, nos referimos al agua que está en el movimiento en el suelo, ¿ok? Entonces, de acuerdo a la cantidad de hidrógenos o de hidroxilos que yo tenga, voy a tener un agua que sea ácida, un agua que sea básica o alcalina y un agua neutra. Entonces, de aquí es que nuestra escala se extiende del número 0 al 14. ¿Ok? Entonces, cuando tengo menor a 7, voy a tener, estoy hablando de algo ácido. Cuando tengo sobre 7, voy a tener una solución alcalina o básica y el punto neutro que será el 7. ¿Ya? Ahora, ¿cómo influye la acidez en esto? O cuando tengo, por ejemplo, como me dicen, tengo un suelo ácido, tengo un suelo básico, ¿cómo yo puedo controlarlo? Existen cultivos que tienen pHs establecidos o pHs determinados, pero existe un rango como el universal, digamos, el recomendado, el que dice que le va bien a la mayoría de cultivos. ¿En qué rango o cuál es el rango que se recomienda para la mayoría de cultivos? A ver, que les dicen que si ustedes tienen que sembrar, tienen que tener un pH de tanto a tanto. ¿Cuál es el rango universal? Vamos en otro caso. En el banano, a ver, los duros de banano. ¿Cuál es el rango de pH que soporta esta planta? ¿Quiénes eran los duros del banano? Aquí había un pocotón. Señor Nieto, a ver, ¿qué nos podría decir usted sobre el pH en el banano? Bueno, el pH es un factor muy importante en el tema de banano, ya que este nos indica qué tipo de suelo, qué tipo de agua nosotros estamos utilizando para este cultivo, ¿no? Entonces, debemos de saber qué tipo de productos vamos a utilizar y cuál es la forma más potencial del producto, en qué estado puede trabajar, si puede ser un poco alcalino, puede ser, por ejemplo, más ácido, ¿no? Por ejemplo, hablemos de los herbicidas. Los herbicidas trabajan bien con aguas ácidas. Entonces nosotros vamos a tener una buena cobertura, el producto va a funcionar al 100% de esa manera. Ya. Sí, también el pH ideal en el banano, según la práctica, ¿no? Que le hemos visto, es el de 6.5. Pero se puede tolerar rangos entre 5.5 y hasta 7.5. Ya. Así lo hemos trabajado en práctica en el banano. Perfecto, y a eso me iba. La mayoría de cultivos se adaptan en un rango de pH comprendido de 5.5 a 6.5 o 7. Entonces, no es que, o mejor dicho, cuando uno no tiene experiencia, uno pensaría que el ideal sería un pH de 7. Sin embargo, la realidad es que la mayoría, el 90% de los cultivos, prefieren o gustan o se ubican en un pH comprendido entre 5.5, 6.5 y máximo 7. Son pocos los que toleran los pHs de 7. Entonces, ¿cuáles son los que en cambio toleran o gustan, mejor dicho, crecen en cultivos
en pHs bastante ácidos ornamentales. Algunas ornamentales gustan de pHs extremadamente ácidos. También tenemos a los arándanos, ellos también les gusta un pH que está fuera del 5.5. Cuando hablamos de las orquídeas también en cambio gustan un pH bastante ácido. Y existe uno que otro cultivo igual de ornamentales que gustan de un pH alcalino o básico, pero en sí el rango recomendado para la mayoría de cultivos va de 5.5 a 6.5. Entonces aquí van las preguntas de los agricultores, por ejemplo, y le dicen, pero ¿a qué pH tengo yo que sembrar tal cultivo? Entonces, siempre se les pregunta o siempre se les responde, depende del cultivo. Si es que son plantas, como les decía, los arándanos, si son las orquídeas, si son ornamentales, entonces tienen pHs diferentes. Pero lo recomendado es el rango de 5.5 a 6.5. Y ojo que esto es algo que tienen que tener bastante en cuenta, porque quienes trabajan, por ejemplo, como extensionistas de desarrollo rural o capacitaciones a los agricultores en asociaciones campesinas, siempre es la duda de ellos esto, o sea, es como que ¿cuál es el pH? Entonces dígame cuál es el pH para sembrar esto. Siempre tienen que tener presente que depende bastante de la plantación o del cultivo, pero ya sabemos más o menos cuál es el rango, ¿ok? Como decía el compañero, los herbicidas, si ustedes se fijan, casi muy poquito les dicen que tiene que llegar a 7, siempre les dicen como más abajo, siempre más abajo, ¿ok? ¿Y por qué es esto? Porque cuando son alcalinos o básicos, tienden a formar tipos de compuestos como lo que pasa en el riego. No sé si ustedes se han fijado que cuando tenemos fertirriego, ¿qué les pasa a las tuberías? Empiezan a formar hidróxidos de calcio y esa parte es la que va a obstruir a las mangueras. Entonces, por eso siempre se prefiere que no formen bases, porque las bases son las que tapan, las que taponan a las mangueras. Entonces, siempre se prefiere ¿qué cosa? Que sea ácido, porque los hidrógenos no me van a formar bases, ¿ya? Y ahora sí, la pregunta del siglo. Le dicen que tienen un suelo ácido. Yo le digo, ingeniero, no me acuerdo cuál era el otro chico. Bueno, si le digo, a ver, ingeniero Darío, sabe que le estoy midiendo y sé que tengo un pH ácido. ¿Cómo corrijo mi suelo? Ayúdeme. ¿Qué hago? ¿Cuál es su recomendación? En bananeras, cuando se dice de suelos ácidos, se recomienda la cal agrícola. Perfecto, se recomienda la cal agrícola. La cal agrícola no es otra cosa que el hidróxido de calcio. Hidróxido de calcio, es decir, que tiene hidroxilos. Recuerdan que en el pH, ¿qué les dije? Que cuando tengo menos de 7 tengo gran cantidad de hidrógenos. Cuando tengo más de 7 tengo gran cantidad de hidroxilos o de OHs, que son hidróxidos. Entonces, si es que mi suelo está ácido, obviamente por lógica yo tengo que ponerle hidroxilos, ¿verdad? Entonces le pongo la cal agrícola. Entonces, una manera para controlar la acidez de un suelo es la aplicación de cal agrícola. Perfecto. ¿Cómo se aplica la cal agrícola? A ver, voy yo, compro el ¿En saco qué de... dosis se la podría poner, ingeniera? ¿Perdón? ¿En qué dosis se podría poner la cal agrícola? También lo que se puede hacer es ¿Qué poner tipo de caldo cal? lomita que puede corregir el magnesio y el calcio a la vez en una Perfecto, sola. perfecto. A eso iba. Muy bien. Entonces, mire, complementar la cal agrícola es la cal dolomítica, porque recuerden que un suelo puede ser también ácido porque presenta problemas de magnesio. Incluso puedo tener problemas de aluminio. También el aluminio hace que mi suelo sea ácido. Entonces, ¿cómo contrarresto yo esto cuando aplico cal agrícola, cal dolomítica? Y no sé si ustedes han escuchado hablar de la cal viva. Esto es, hay que tratarlo con más precaución o con precautela, pero lo que sí se utiliza es la cal agrícola y la cal dolomítica, ¿ok? Recuerden que los problemas de acidez no se presentan únicamente por el calcio, sino también por el magnesio, por el aluminio. ¿Dónde tenemos grandes cantidades de aluminio? En los suelos rojos, por ejemplo. Esos suelos tienen grandes cantidades de aluminio y pueden presentar problemas de acidez extrema. Y sobre todo, recuerden que el aluminio, el zinc son tóxicos, entonces ellos presentan como que encima otro problema, por eso hay que contrarrestarlo.
En cuanto a la cantidad depende del tipo de acidez que yo tenga. No es lo mismo que yo tenga una acidez de 6.5 y de pronto mi cultivo necesita 7. Entonces le aplico una cantidad o una proporción menor. Mientras más ácido es mi suelo, mayor cantidad de producto o de cal voy a tener que aplicar, ¿ok? Esto en cuanto a la Inge, acidez. Dígame. una preguntita. En cuestión, bueno, acá en cuestión de plantación, casi se maneja algo similar, pero sabiendo que, por ejemplo, lo que es el pH es muy importante, porque vamos a medir que no exista también una fitotoxicidad. Eh, este, bueno, en el caso de acá se maneja con un pH de 5.5 y también en este caso de fertirriego que llegaría a 1.5, que es el C. Ahora, por ejemplo, para bajar en este caso acá lo que es el pH, en este caso se utiliza, puede ser el ácido nítrico o el ácido fosfórico. En este caso, al momento de dar una fertilización. Ya, y claro, cuando utilizamos ese tipo de soluciones concentradas o mixtas, vamos a decirlo, ¿qué hacen ahí? Controlan sí el pH y de paso están dando el factor de fertilización, como mencionaba el compañero, por el sistema de fertirriego. Entonces, ahora, por eso se llama precisamente fertirriego, porque hacen dos trabajos a la vez. Le proporcionan el riego y los fertilizantes. Y obviamente como yo tengo que suministrar la fertilización, tengo que controlar el pH, también se aplican ahí los reguladores de pH o de dureza del agua, por ejemplo, también. Señorita Rodríguez, veo su manito levantada. Una pregunta. ¿La cal líquida sería recomendable o no para aplicar a los cultivos que no La, sean fertirriego? la cual, perdón. La cal líquida que aplican en donde las flores, ¿sería recomendable o no para aplicar en otros cultivos que no sean por fertirriego? Claro, claro. De hecho, la cal agrícola o la cal líquida ya no se está utilizando, bueno, yo sabía que ya no estaba utilizando mucho en fertirriego porque causaba muchos problemas de taponamientos. Entonces, cuando yo utilizo cal líquida en otros tipos de cultivos que no es por fertirriego, estoy acelerando el proceso. Por eso yo les preguntaba cómo aplico la cal, ¿recuerdan? Porque ustedes saben que tienen que aplicar y tienen que darle agua. ¿Para qué? Para que pueda disolverse, para que pueda ser absorbida. Cuando yo aplico la cal líquida, estoy ahorrándome el proceso de darle agua además de, sino que ya por el hecho de ser líquida y la humedad del suelo, que ustedes saben que debe estar a capacidad de campo, cumple la función más efectiva. Por ejemplo, ¿usted ha utilizado cal líquida, señorita Rodríguez? No, he escuchado que la utilizan más para flores, para cultivos de flores. Entonces, por eso preguntaba si, ya que ahí también necesitan bastante calcio, entonces, por eso le preguntaba para otros cultivos, ¿sería recomendable o no? Ya que es como viscosa, ni siquiera. Entonces, Sí, sabe que nosotros trabajamos en en hortalizas o a ver, déjeme acordar. En floricultura, claro, en ornamentales. En ornamentales utilizamos cuando trabajábamos o cuando se hizo un proyecto, como les mencionaba, con las mujeres campesinas de Cayambe y ellas lanzaron y ellas probaron y efectivamente sí, sí funcionó. Podría yo decir que para lo que son ornamentales, que son semejantes a las rosas, pero no precisamente a los tipos de rosas de exportación, también funcionó. Me atrevería a decir que sí, como le expliqué, que sí se podría utilizar en el resto de cultivos. De pronto, no es muy utilizada por el precio o algo así, pero sí se puede utilizar, porque nosotros utilizamos y funcionó. Funcionó en y realidad. una pregunta, la relación que utilizaron, ¿cuánto de cal y cuánto de agua? ¿Y para qué tanto? Digamos, para una hectárea, media hectárea, o lo hicieron por planta. Nosotros Eh, trabajábamos únicamente con parcelas pequeñitas, pequeñitas, pequeñitas. Entonces hagan de cuenta que se disolvía lo mismo que cuando hacen disoluciones para aplicaciones. Entonces eran cc nomás, o sea, eran centímetros cúbicos por las canecas, porque recuerden que cuando trabajas con asociaciones no tienen esas hectáreas de hectáreas.
No recordaría bien la proporción, pero a ver, eran centímetros cúbicos, eran poquitos. Déjeme, sabe que voy a ver en las diapositivas que tenía cuando trabajábamos con ellas y les digo cuál es la proporción que utilizábamos, ¿ok? Déjeme, ahorita me Ya anoto muchas, para ya decirle eso. muchas gracias, ingeniera. Ya, Ingeniero, disculpe una pregunta. dígame. Se ha visto en los últimos en los últimos años, se ha visto una tendencia a usar silicios o silicatos. ¿Esto nos ayuda también a regular el pH o tiene otra función? Los silicatos no cumplen la función de regular el pH, cumplen como la función de relleno para otro tipo de aplicaciones. Tengo una presentación de silicatos también, cuando hablamos de silicatos, de quelatos, entonces cumplen otra función, no la de regular el pH per se. Que de pronto les pongan, pero no les voy a hablar piedras, pero sabía yo que no servían para pH, cumplen funciones de relleno y como de liberación como los quelatos, por ejemplo. Sí sabemos lo que es un quelato, ¿verdad? Sí, algo más o menos. Ya verán, ya bueno, cuando hablamos de la presentación de quelatos, ahí vamos a hablar de los silicatos también. Los quelatos son sistemas de liberación lenta, brevemente, así como para que se imaginen que yo tengo un nutriente, por ejemplo, el hierro tiene bastantes problemas de solubilidad, etcétera. Entonces, cuando es atrapado por estos quelatos, hace que se torne soluble, que se disuelva y sobre todo que se vaya disolviendo de manera lenta para que la planta pueda absorber. Pero esa es otra clase, ¿ya? No nos adelantemos. Los silicatos y los quelatos desde la otra clase, ¿ya? Entonces, ya vimos cómo corregir la acidez. Ahora, ¿cómo corrijo un suelo básico o un suelo alcalino? ¿Qué le aplico? Veamos. Estoy sembrando hortalizas, veo que empiezan a tener problemas de toxicidad de pronto por altas cantidades de algún elemento, analizo el pH, veo que está alcalino, ¿cómo lo controlo? ¿Qué aplico para controlar un suelo alcalino? A ver, señor Emanuel, señor Darío, señorita Patricia. Aplicamos yeso. ¿De qué está formado el yeso? ¿De qué está formado el yeso? A ver. O mejor dicho, ¿por qué aplicamos yeso? ¿Usted ha hecho la prueba? ¿De dónde sacó que hay que aplicar yeso? A ver, les escucho. Recuerden que estamos aquí para aprender, así que ¿de qué está hecho el yeso? De compuestos por sulfatos de calcio. Ya, de calcio. Mm, a ver, ¿cómo les digo? Si es que tengo un suelo básico, ¿puedo aplicarle yeso? Señorita Rodríguez, ¿usted qué haría? A ver, regresemos. ¿De qué está conformado el yeso? No está de sulfato de calcio. Ya, Está correcto. compuesto. Está compuesto por sulfatos. Entonces, sí, efectivamente, me parece que el señor Darío mencionaba, cuando yo tengo un suelo básico, sí puedo aplicar sulfatos. El yeso es un corrector de perdón, un corrector de suelos básicos. Sí le aplico. La diferencia es que tengo que saber la dosis exacta de aplicarle porque le estoy aplicando un nutriente en específico al suelo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que puedo tener un exceso, ¿cómo se dice? Una acumulación, una toxicidad por estos sulfatos y por lo tanto empieza a existir problemas de antagonismo en el suelo con los nutrientes. Por lo tanto, siempre se recomienda que cuando yo tengo un suelo alcalino, aplicarle materia orgánica. ¿Ok? Entonces puedo aplicarle 90% de materia orgánica y el 10% de yeso. Por esto entonces entra nuevamente la aplicación de materia orgánica. La aplicación de materia orgánica me regula el pH cuando tengo sobre los 7, cuando tengo un pH básico o alcalino. Y en menor proporción se recomienda utilizar el yeso, por lo que les digo,
Si es que no se dosifica de manera adecuada, sino de manera exacta, puedo llegar a tener acumulaciones y esto me causa antagonismo entre los nutrientes, es decir, que empiezan a existir bloqueos en la absorción de nutrientes. ¿Ok? Cuando Y una llegues, pregunta. dígame. Cuando el suelo está muy alcalino, muy ácido, antes de aplicarle un producto, sí, pues, le caería bien un lavado. Por ejemplo, podría ser una melaza. Sí, los suelos se pueden lavar. Por ejemplo, cuando yo tengo suelos que son salinos por problemas de acumulación de sodio, que es como el principal problema del suelo salino, se hacen lavados. Pero ¿cuál es el problema de hacer un lavado? Primero, cuando ustedes van a hacer lavados de suelo, tengo que hacer buenos drenajes o buenos desfogues para que el agua obviamente evacúe y se vaya lavando el suelo. Pero ustedes siempre consideren que cuando quieren hacer lavado de un suelo, yo tengo que tener mi suelo cubierto con obviamente cobertura vegetal, que precisamente sea cobertura vegetal viva, o sea, sembrada ahí. Porque, ¿qué pasa? Existe gran porcentaje de erosión del suelo precisamente por el agua, por el arrastre del agua. Nos dicen que, bueno, únicamente el 5% del suelo sufre erosión por arrastre superficial, pero si es que suman el 5% por cada lavado que van a tener que hacer, se pierde el primer horizonte, ¿ok? Entonces ese es el problema. Otra cosa que se puede hacer es la siembra de algún tipo de, ¿cómo se llama? De leguminosa o de alfalfa. Les cuento que nosotros hicimos una tesis en la cual teníamos un suelo salino. Entonces, ¿qué hicimos? Le sembramos alfalfa. Em, Quienes trabajan de pronto en la sierra saben que la alfalfa tiene la característica de que puede alcanzar incluso 1 metro su raíz. Entonces, si es que alcanza 1 metro, significa que llega a obtener aguas subterráneas. Al lograr eso, no sufre los problemas de salinidad porque está absorbiendo el agua de la parte más profunda donde ya no hay acumulaciones de sales. Entonces, ¿qué hicimos? Sembramos toda la parte de alfalfa y cuando teníamos la alfalfa ya bien, ¿cómo se dice? Bien prendida, bien arraigada, mandamos del lavado. Y efectivamente eso funcionó porque el porcentaje de pérdida de suelo fue mínimo porque tienen la cobertura vegetal. La raíz agarra el suelo y ahí sí lo que hace el agua es únicamente lavar las sales. Entonces, sí se puede hacer lavados, pero a conciencia de que se va a perder suelo y que si es que yo pierdo suelo, pierdo materia orgánica, pierdo nutrientes. Entonces se recomienda mejor utilizar las enmiendas orgánicas, así se llama. La aplicación de cal agrícola, la aplicación del yeso, de la materia orgánica y de otras, por ejemplo los estiércoles, los diferentes abonos son enmiendas orgánicas. Entonces sí, cuando tengo estos tipos de problemas, solo que tenga un suelo que esté cubierto y que yo vaya a saber que no voy a perder partículas, se recomienda el lavado. Caso contrario, vamos por las enmiendas orgánicas principalmente, ¿ok? De pronto, si es que ustedes han hecho algún experimento o saben algo o ustedes hicieron alguna prueba y obtuvieron resultados diferentes, díganlo para saber, para volver a repetir el experimento cuando se pueda y ponernos en duda, ¿ok? Recuerden que aquí no es que yo me las sé todas porque habrá cosas que no me las sé, ¿ya? Listo, entonces. Ay, se me salió la presentación un ratito. Ya. Entonces, esto en cuanto a propiedades físicas y propiedades químicas. ¿Alguna preguntita de esto, por favor? Recuerden tomar sus apuntes, porque esto va en las evaluaciones. Y recuerden que tienen que cumplir un porcentaje, tanto en asistencias como en notas, para aprobar el curso. Entonces, se van a tomar las pruebitas y ustedes tienen que saber. Y en las pruebas siempre van estas cosas. Siempre van, por ejemplo, más como cosas prácticas, cómo corrijo un pH ácido, uno básico, cuando aplico materia orgánica, qué propiedad estoy mejorando, qué es la capacidad de intercambio catiónico, qué suelos tengo en la costa, en el oriente, en la sierra, etcétera. Entonces, cositas así, por favor, sí tenemos que aprender. Principalmente recuerden personas que, por ejemplo, son solo como de práctica y les falta un poquito como la ciencia o viceversa, ¿ya? Eso. ¿Alguna preguntita?
A ver, yo tengo una pregunta entonces. ¿Cómo mido los pHs? ¿Cómo yo establezco qué pH puedo tener? Yo soy un agricultor, no sé, y le digo, ¿cómo puedo saber qué tipo de pH tiene mi agua, mi suelo? ¿Qué hago? ¿Cómo se miden los pH, señorita Rosado? No tengo ni idea. Ya, señorita Estrada. Hay unos aparatos que los usan para medir el agua, sobre todo los usan en el caso de que hacen hidroponía. Ahí más usan el medidor de pH, y para los suelos me imagino que se realizan análisis del suelo y ahí es donde le da el resultado de qué pH presenta el suelo. Ya, muy bien. A ver, ¿cómo más? ¿Cómo cree usted también que se mide el pH, señor? A ver, ¿quién me ha levantado la mano? A ver, señor Wesner. Bueno, para medir también lo que es el pH, se puede medir por pHímetros, que son unos aparatitos, o también hay como unas láminas en la cual se sumerge en lo que es con agua y ahí ya, ahí mismo, en la lámina mismo sale lo que es la medida, cuánto si son 5,5 o va a 6,6 o 7 tanto Perfecto. para medir el pH o también así mismo hay pexímetro para medir lo que es el EC, en este caso lo que es la fertilización, Ok. lo que es la comidita. A ver, como aquí hay compañeros, explíquenles, definan qué es DLC, porque recuerden que hay compañeros que aquí no manejan términos de campo. Entonces, ¿qué es DLC? Ya, en este caso el EC es como el medidor de lo que es el pH. Por ejemplo, estamos hablando del pH que puede medir de 5,5 a 6,5 o a 6. En este caso, lo que es para el medidor del EC, en este caso está el rango de 1,5, puede llegar hasta 1,8, dependiendo también en este caso sería lo que es las plantaciones o como usted mismo decía, hay grados que se puede mandar más fertilizante porque lo que es el EC son fertilizantes. O para que se entienda mejor, podría ser lo que es la comidita, que se le da todos los días a la planta o día intermedio o una vez a la semana. En Correcto. este caso va a estar compuesto con varios componentes. Puede estar el calcio, el potasio, el magnesio, el zinc, el cobre y todo Ujú. eso va mezclado. Ok, señorita Rodríguez, también vi su manito levantada. Una pregunta, ¿y el LC, cada qué tiempo miden? ¿Igual que el pH o en menos tiempo? Ya que el pH, por ejemplo, cuando se corrige un suelo ácido, se lo hace mínimo después de dos años o un año. Y el LC, en este caso, ¿cada qué tiempo se mide? A ver, señor Wesner, denos la clase del LC. Bueno, lo que es el pH acá en el trabajo mío, que es lo que es la plantación, se mide cada vez que se va a fertilizar. En este caso, ahí se mide el pH y el EC, junto. Ya. Tenemos dos pexímetros, uno que es el pH y el otro el EC. En un vasito cogemos, cuando se está fertilizando, en un vasito cogemos y medimos el pH y en el otro vasito lo que es el EC. Y Ujú. ahí ya vamos, ahí se va viendo el grado de comidita o el grado si está muy alcalino, muy ácido, o tiene mucha comida, o si tiene menos, o si llega a uno, le falta un Ujú. poquito más de comida. Correcto. Recuerden que el medir este del LC es como cuando ustedes van a hacer aplicaciones de herbicidas, perdón, de fungicidas, de plaguicidas o de fertilizantes y controlan en el agua. En cada aplicación se les controla, ¿por qué? Porque estoy utilizando fuente de agua que no es que yo le voy a corregir desde la fuente. Entonces, por eso es que cada vez que se va a aplicar uno tiene que medirlo para poder corregirlo. Ahora, ¿cómo se puede medir? Como decía el compañero, existen las cintas indicadoras que vienen con cuadritos de colores.
Entonces ustedes le meten ahí y es como que se tiñe. Entonces, si es que está, por ejemplo, moradito, significa que está en básico. Si es que está más amarillo, más rojo, significa que está ácido. Como cuando hacen hoy, modernamente, los exámenes, por ejemplo, esto de los exámenes para las infecciones de las vías urinarias. Han visto ustedes que meten una cinta, es igualito, es la misma cinta, obviamente, indicadores diferentes, pero es la misma cinta, uno. La otra existen pHímetros que van directo al agua y en otras existen ya pHímetros para el suelo, ¿ok? Entonces son maquinitas básicamente y así podemos determinar el pH. Ya, algo más, esperen que regreso a mi presentación. ¿Alguna otra pregunta? Disculpe, en el LC para el compañero, ¿hay rangos? Bueno, lo que le entendí que dice que aplican de acuerdo, se aplican de acuerdo al nutriente que necesita, o hay rangos en general, por ejemplo, que aplican calcio, potasio y nitrógeno, o cómo aplican ahí Ya. en el LC. A ver, ellos ¿Y manejan para qué cultivos? Ya, a ver, sigue. Solo eso, ¿y para qué cultivos aplican? Ya. A ver, el LC en realidad se puede aplicar para cualquier tipo de cultivo. Son indicadores que manejan escalas diferentes. En el pH manejamos escalas de 0 a 14. En el LC manejan rangos más pequeños, porque recuerden que las cantidades de dosificaciones de nutrientes es diferente. Entonces, de ahí la escala mínima. Complemente, señor Wessner, por favor. Le cedo la palabra. Gracias. No, como usted mismo también mencionaba, lo que es el ECES va a variar. Si va a variar dependiendo del grado, por ejemplo, en cuestión de una plantita pongámosle una plantita de naranja con una plantita de limón. La plantita de naranja puede llegar a comer un EC de 1,2, pero la plantita de limón puede llegar a un EC de 1,5. No se le puede dar más, ¿por qué? Porque puede tener un grado de fitotoxicidad, en la cual no le va a caer tan bien. Ya. Básicamente esto es el ahorro de evitarse hacer cada vez que usted va a hacer aplicaciones un muestreo de suelo para que le especifiquen ahí cuánto es la cantidad y por ende cuánta cantidad de nutriente va a tener que suministrarle por lo que es lo que le falta. Recuerden que las plantas, todos los cultivos se manejan por curvas de absorción, como ya vamos a ver. Entonces, en qué periodo ellas necesitan mayor cantidad de nutrientes y en qué época fenológica o etapa fenológica necesitan tal o cual nutriente, ¿ok? Entonces, esto es como que les evitan la ida al muestreo y la ida al laboratorio para que nos especifiquen o nos den la receta nutricional, ¿ya? Eso en cuanto a eso. ¿Alguna otra cosa que nos pueda añadir sobre esta del LC? Si alguien tiene alguna otra pregunta. Mi duda sería, ¿por qué si es que se utilizan para flores, no se podrían utilizar también, por ejemplo, en el banano? ¿Por qué no podría yo utilizar esos indicadores de nutrientes ahí? ¿Qué piensan ustedes? Señores bananeros, ¿cómo determinan ustedes la cantidad de nutrientes que necesita el cultivo en las diferentes etapas? A ver, les escucho. En base a un análisis de suelo y de hojas. Ya, o sea, entonces yo de ley tengo que hacer el muestreo, de ley se va al laboratorio, no existe una cintita mágica ahí que me indica, como en el caso de lo que nos comenta el compañero Wessner. Sí, o sea, lo que comenta el compañero son instrumentos de campo, porque yo también los manejo. Por ejemplo, yo tengo un aparato que mide la fertilidad del suelo y también mide pH. Entonces, pero eso es algo para uno salir de la duda, es algo rápido, es un test rápido que se hace en el campo para ver cómo está para el tema de fertilización. Pero si nosotros queremos un análisis más avanzado de ley, tenemos que tener el uso de algún laboratorio cercano y que sea confiable, ¿no? Y para que nos pueda demostrar los valores que tiene el suelo. Ya, ok. O sea, en realidad esa era mi duda, que saber por qué no utilizaban, o sea, no, sí me imaginé por qué no utilizaban, saber si es que utilizaban o no. Ok, ¿alguna otra preguntita? Por favor,
repito, si es que no entendieron algo, principalmente los compañeros que no tienen experiencia o que son de pronto de otras carreras o lo que sea, si no entendieron algo, por favor, pregunten, ¿ok? Pregunten, pregunten. ¿Está todo claro hasta aquí? Ya, sigamos entonces. Una lámina más y nos vamos, ¿ya? Entonces llegamos al ciclo de la materia orgánica. ¿Por qué será un ciclo? ¿Por qué es un ciclo? A ver, señorita Rosado, perdón. ¿Por qué se llamará ciclo de la materia orgánica? Porque Primero, solo ¿por qué o qué es materia orgánica? Importantísimo. ¿Qué es materia orgánica? donde yo estoy trabajando, hicieron unos trabajos con materia orgánica para ayudar a un sembrío de una plantación, para que le ayude a, como quiera, el terreno. Ya, Y, y solo es dígame, sigue así, perdón. dígame. Sería la Ya, descomposición de la materia orgánica. acá como quiera estaban haciendo lo que es la plantación de banano, recién se aplicó eso para el inicio, como para ayudarle a la raíz y a la tierra, porque ya que es una tierra con piedra, para que se mejore el sistema del banano ahí que lleve el control. Ya, a ver, ahí está diciendo cuál es la función. Sí. Ya, a ver, escuchemos, señorita Jennifer. ¿Qué será en materia orgánica per se? ¿Qué es? La descomposición de los restos vegetales. Ya, la descomposición de los residuos vegetales o animales conforman a la materia orgánica. Entonces, existe o se llama ciclo de la materia orgánica, lo que ocurre principalmente en los bosques vírgenes, en las áreas protegidas, porque ahí existe una descomposición natural. Entonces, yo puedo crear materia orgánica en mi casa, cuando siembro en el jardín de mi casa los residuos de la cocina, etcétera. Entonces, son los residuos vegetales y estos me van a generar materia orgánica. Ahora, es del ciclo porque vamos a verlo aquí en la imagen que les estoy mostrando. En este caso, a ver, deme un minutito ya. Hola, Que ya terminó la clase. Hola. Dijo que le esperen un minuto que ya volvía. Esperen un momento, compañeros. gracias compañero.
Buena, buena. Perdón, ya regresé. Mil disculpas. Entonces les decía que llamamos como ciclo de materia orgánica a lo que ocurre dentro de la naturaleza que no ha sido intervenida por el hombre básicamente, o donde por ejemplo tenemos sembrado algún arbolito en el jardín, o donde dejamos los residuos de cosecha hasta la siguiente siembra. En el gráfico que estoy mostrando aquí, entonces, evidencia como, por ejemplo, cuando las hojas, los arbolitos llegan a su punto de vejez, de senescencia, caen sobre la superficie del suelo. Aquí empiezan a actuar los factores como el clima, los microorganismos, etcétera, y se empiezan a descomponer. Cuando se descomponen, liberan sustancias, liberan los nutrientes que lo conformaban hacia la capa más profunda y aquí empiezan a interactuar los microorganismos. Entonces los microorganismos liberan los nutrientes, estos nutrientes se tornan asimilables por las plantas y a su vez son absorbidos por las raíces. Cuando son absorbidos por las raíces son distribuidos a los diferentes órganos, las hojas, las flores, los frutos y cuando estos otra vez llegan a su senescencia se vuelve a repetir el ciclo. Esto es lo que se espera o se esperaría para que la materia orgánica nunca termine, para que continúe y continúe trabajando. Sin embargo, ustedes saben que no es así, porque esto se encuentra, como les menciono, en la parte de los bosques protegidos, de las áreas verdes que no son intervenidas por el hombre. En el caso de las plantaciones o de los cultivos intensivos, uno no se da el lujo o el tiempo de dejar que los residuos de cosecha se descompongan en el suelo, que participe el clima, que participe el tiempo, que los microorganismos hagan su trabajo, sino que lo que se hace es retirar, retirar, retirar o en el peor de los casos quemar los residuos. ¿Qué piensan? ¿Cuál es su criterio sobre la quema de los residuos? A ver, los escucho. Primero, ¿dónde se ve bastante eso? ¿Dónde se ve bastante la quema de residuos, señor Emanuel? Se ve comúnmente ahora también en cultivos de arroz. También en la zafra azucarera también se ve bastante la quema. Ya, a ver, Y, esto. Siga, siga. y a su vez eso estamos causando un daño porque estamos matando los microorganismos presentes en el suelo. Perfecto. Primero, ¿por qué creen ustedes que en la zafra de la caña se hace eso? ¿Por qué cuando se va a cosechar la caña se quema primero? ¿Quién de ustedes ha escuchado algo sobre eso? ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué esa práctica? A ver. Para quitar el exceso de hojas en la caña. Ya, pero ellos tienen otra versión. En el ingenio, a ver, San Carlos. Sí, San Carlos creo, o Valdés. Uy, se me fue. ¿Cuál es la que queda en Milagro? Valdés. Ya, Valdés, entonces. En el ingenio Valdés manifiestan, o ellos sostienen, que queman como la parte, la base, porque al momento de la cosecha eso hace que la planta incremente, aumente, potencialice, maximice el contenido de azúcar. Yo también tenía la duda de por qué hacían eso y cuando fuimos a una charla, de hecho podrían recibirnos. Déjenme que coordine eso para ver si es que nos pueden recibir ahí, pero ellos mencionan que la quema o esta mini quema que hacen es para que la planta como que se estresa e inmediatamente maximice el contenido de azúcar. Entonces ellos decían que ahí podían aprovechar mayor el azúcar. Y tocando ese tema, les voy a compartir un video al grupo de la cosecha mecanizada que ellos hacen, del corte mecanizado. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ver, son unas maquinarias inmensas con la que van
pero es cuestión de segundos, ida y vuelta de la parcela y cosechan con estas máquinas. Les voy a enviar ese video también. Entonces sí, ellos queman ahí y como es una quema mucho más suave, mucho más leve, digamos, no es que sí les afecta, pero no tanto como la que se hace en el maíz. No sé si ustedes han visto que en el maíz le dejan ahí que se queme, pero ese suelo termina negro, carbonizado. Y lo mismo empezaron a hacer también en lo del arroz. Como dijo el compañero Emanuel, esta práctica es una de las peores que se puede hacer porque están aumentando la temperatura del suelo, están matando los microorganismos y para que los microorganismos se vuelvan a regenerar necesitan bastantísimo tiempo. Entonces el ciclo está roto, el ciclo se interrumpe y después ¿cómo pueden hacer ellos para darle la fertilización a la planta? Como ya no tienen interacción de microorganismos, bacterias fijadoras de nitrógeno, las que disuelven los nutrientes, etcétera, van a la aplicación o a la fertilización química. Entonces son suelos que se desgastan, son suelos que sufren bastante este problema de desgaste. ¿Por qué en la antigüedad o de dónde nació esto de la quema? No sé si en el maíz, en el arroz, hacen la quema por esta teoría que tenían los agricultores, los abuelitos antes, que cuando ellos queman le dan fertilizante o le daban como un tipo de nutrición al suelo. ¿Cuál era la lógica? Ustedes habrán escuchado de el aplicar cenizas. Cuando uno aplica cenizas al suelo, le está aplicando calcio, está aplicando, dependiendo del tipo de madera que utilicen, cierto tipo de nutriente. Entonces, claro que la ceniza es buena, pero la ceniza es buena cuando yo cocino en leña, por ejemplo, y traigo la ceniza de lo que he cocinado aparte y le pongo al suelo y le incorporo. Ahí le estoy incorporando nutrientes. Pero se malentendió o habían malentendido antes y ellos quemaban ahí. Entonces sí, quemaban los rastrojos, producían ceniza, le daban fertilidad al suelo, pero por otro lado estaban matando los microorganismos que ya estaban ahí por la temperatura elevada. ¿Ok? Entonces, vuelvo y repito, yo imagino que no han de hacer eso de la quema del maíz por darle ceniza, sino más bien para evitarse la limpieza. Puedo pensar yo, de pronto si alguno de ustedes siembra maíz o saben algo de la quema, yo siempre que he pasado y he visto por todas esas zonas maiceras que hay por ahí, pensaría que es para evitarse la limpieza. Si es que me estoy equivocada, por favor me corrige. Señor Wesner, ¿usted tenía algo que decir? Bueno, yo sí he podido evidenciarlo como usted está diciendo. En la actualidad se sigue aplicando, pero más bien es como para eliminar la maleza. Pero como que adicionalmente sí le proporcionaría algo de, como usted dijo, de nutriente o de calcio, porque en parte que se ve donde ha habido la quema, es como que se ve cultivo más verdoso, a diferencia de la parte de donde no se ha quemado, se ve como más opaco o un poco verde, un verde caña. Puede ser. Como les digo, las cenizas sí aportan nutrientes. Sin embargo, afectan todo lo que es los microorganismos, el suelo, las propiedades físicas, etcétera. Entonces, sí puede haber concordancia por lo que les digo. Habría que hacer un estudio para ver si es que en realidad qué tan benéfica o beneficiosa sería la quema de los rastrojos. ¿Ya? Y bueno, aquí en el grafiquito de la derecha podemos observar quiénes son los que participan en el ciclo de la materia orgánica, porque en el de la izquierda lo vimos bien facilito, microorganismos, etcétera, pero en realidad la descomposición ocurre de una manera mucho más compleja, actúan muchísimos más organismos. Entonces, ahí existe, después de la materia orgánica, existe la formación del humus, que es el grado máximo. Después existe la mineralización, donde ya se van liberando los nutrientes y la absorción nuevamente por las raíces hacia las plantas. Entonces, la lámina que viene a continuación nos habla acerca de lo que son la mineralización, qué es la mineralización, muy importante conocer eso, pero ya van a ser las 10 y todos ya estamos cansados. Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí? Pregunten, por favor. Pregunten. Ya, a ver. Es probable que el día de mañana les envíe una tarea.
Si ya no les envío mañana al grupo, significa que ya no les voy a enviar, ¿ok? Si es que, sí, lo que pasa es que todavía no me pasan el listado, entonces no quiero todavía sacar notas porque no tengo el listado de todos. Entonces, les repito, si mañana de pronto les llega una tarea al grupo, ahí yo les explico y es para la siguiente semana. Recuerden, de pronto para los compañeros que llegaron tarde o que no estuvieron ayer, que nuestras clases son martes y jueves de 8 a 10, ¿ok? Entonces nos veríamos el día martes. Cualquier duda, cualquier inquietud de las diapositivas, tranquilamente me la pueden hacer la siguiente clase. Si es que hay tarea, les envío el día de mañana. Caso contrario, nos vemos el día martes para continuar, ¿ok? ¿Alguna observación, alguna impresión de la clase, algo que mejorar? Estoy presta a escucharles esos últimos minutitos. Caso contrario, nos podemos retirar, ¿ok? ¿Alguna preguntita? ¿Todo claro? Y una pregunta, ¿lo que es la clase sí está grabada para cuando uno pueda entrar, así sea a cualquier hora, y poder ver? Correcto, correcto. Yo grabo las clases. Eso sí, grabo las clases los 2 días de la semana y las subo el fin de semana, ¿ok? Porque sí les dije que trabajo en otro lado y entonces sí es tiempo completo y también trabajo en la noche. Entonces como que grabo las clases y todas les subo el fin de semana. Igual ahí van a encontrar las diapositivas. Hoy no, porque como todavía no hemos terminado el grupo de diapositivas, no las voy a subir hoy. Pero el martes, que ya terminamos las diapositivas, ya les subo. Todo van a encontrar en la biblioteca virtual de la plataforma. Ahí encuentran las diapositivas, encuentran los videos, todo. ¿Ya? Listo, entonces, si no hay ninguna otra pregunta, nos vemos el día martes y les deseo un buen viernes y un buen fin de semana, ¿ok? Que tengan una buena noche. Pasen bien. Gracias. Está bien, que tenga buena Gracias. noche. Buenas noches. Igualmente, pasen bien.